Ahora vamos a ver el funcionamiento de los multiplexores y demultiplexores. El problema nos dice lo siguiente: una empresa requiere de un circuito que permita la lectura de 2 bits B6 y B3 de un dato de 1 byte. El dato proviene de un sensor de temperatura conectado a un convertidor analógico del Arduino. Los bits B6 y B3 deben ser leídos mediante un multiplexor 2 a 1 y enviado a un demultiplexor 1 a 2. Usar los pines 6 al 13 del Arduino para mostrar la conversión digital de la temperatura. Usar LEDs. Usar compuertas para el diseño del multiplexor y demultiplexor. Usar LEDs para mostrar los valores B6 y B3 arrojados por el demultiplexor. Abrimos el circuito y vemos que para el diseño del multiplexor y demultiplexor se utilizaron las compuertas 04, 08 y 032. En la parte izquierda tenemos los 8 LEDs que nos van a hacer la conversión decimal a binaria a 8 bits. Esto quiere decir que este es un multímetro. El valor leído a través del sensor por el multímetro nos va a hacer la conversión y nos las va a mostrar en estos LEDs de manera binaria a 8 bits, porque estamos utilizando 8 LEDs. En la parte derecha tenemos un multivibrador estable con 555 que nos va a arrojar una señal de tipo rectangular a la salida. Para este proyecto se va a utilizar el sensor LM35, que es un sensor digital, por lo tanto va conectado a una entrada analógica del Arduino. Este sensor lo podemos alimentar de 4 a 30 volts, pero para este proyecto lo vamos a alimentar a 5 volts del Arduino. El rango de temperatura que sensa este sensor va de los 0 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Recordando que para este sensor 10 milivolts equivalen a 1 grado centígrado. Por ejemplo, a una temperatura ambiente de 24 grados centígrados tenemos que en voltaje serían 240 milivolts. Solamente hay que hacer una regla de 3. Ahora pasemos a ver el código. Tenemos 3 variables, una de tipo entero que se va a llamar sensor, una de tipo flotante que se va a llamar temperatura y una de tipo entero que le vamos a llamar A. Inicializamos el puerto serie y vamos a inicializar los pines 13 al 8 mediante un for, y estos van a ser de salida. Tenemos los pines 7 a 6 del Arduino igualmente como salida. En el void loop vamos a guardar en una variable de tipo entero que le vamos a llamar sensor el valor leído por el sensor, que va a estar en la entrada analógica A5 del Arduino. Por lo tanto, lo que lea el Arduino en esta entrada se va a guardar en la variable sensor. Ahora, para hacer la conversión de voltaje a grados centígrados, vamos a usar esta fórmula, que es sensor por 5000.0 entre 1023, todo eso dividido entre 10. Lo que nos dé esta operación la vamos a guardar en la variable de tipo flotante llamada temperatura. ¿Por qué de tipo flotante? Porque esta operación nos va a dar un número con punto decimal. Ahora en el serial print vamos a imprimir los valores de temperatura. El valor de temperatura, que es el resultado de esta operación, mediante un string le vamos a pasar la variable temperatura, coma y un 1. Este 1 significa el número decimal, la cantidad de números decimales que queremos que nos muestre ese resultado. Después le vamos a mostrar el valor de la variable sensor. Enseguida vamos a tener una variable A que vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos para temperatura. Esta es una manera de mostrar, esta fórmula es una manera de mostrar la conversión de grados centígrados, de volts, de voltaje a grados centígrados. También se puede hacer con la función map, que le vamos a pasar el valor sensor, o sea el valor de la variable que estamos leyendo, que le estamos pasando al Arduino, el valor mínimo que deseamos obtener de esa variable, el valor máximo que deseamos obtener, enseguida el valor mínimo de un rango que deseamos obtener y el valor máximo en porcentaje. Son dos maneras de hacer la conversión de volts a grados centígrados. A mí se me hizo más fácil utilizar esta fórmula, por lo tanto nos vamos a quedar con esta forma de expresar
los grados centígrados. Recordando que el valor 0, que la variable sensor va a tomar valores entre 0 y 1023, que esto vendría equivaliendo a 0 volts, entre 0 volts y 5 volts. Enseguida vamos a imprimir en el puerto serie lo que nos arroje la variable A, o sea la operación que estamos haciendo. Y enseguida tenemos un for que se va a encargar de hacer la conversión decimal a binario y se va a mostrar en los 8 LEDs. Ahora inicializamos la simulación y vamos aquí a jugar con el rango de temperatura bajándolo hasta el mínimo. Abrimos el código y ahí nos está marcando que tenemos a la salida del sensor nos está marcando una lectura de 99.9 milivolts. En el puerto serie nos dice que la temperatura es igual a 9.8 grados centígrados y lo que está leyendo el Arduino del sensor son 20. Y en los LEDs se está mostrando el número que nos está arrojando el multímetro, se está mostrando en forma binaria a 8 bits en los LEDs. Ahora subimos la temperatura del sensor, vemos que va aumentando, por ejemplo en 769 milivolts tenemos que una temperatura de 76.7 grados centígrados. Y vemos más a la derecha una gráfica. Si se dieron cuenta, si yo aumento la temperatura, aquí la señal va aumentando hasta el valor máximo que es de 358, que esto equivale a 175 grados centígrados. Ahora si yo bajo la temperatura del sensor, vemos que la gráfica tiende a caer hasta el valor mínimo que se está mostrando, que es de 9. Si yo aumento, se va mostrando, se va visualizando el aumento y el decaimiento de la temperatura de manera gráfica. Ahora dejemos la temperatura en su máximo a 1.75 volts. Tenemos que el multímetro nos está arrojando un valor de 1.75 volts, haciendo la conversión mediante la fórmula que ya les mencioné, que se está guardando en temperatura, nos arroja que esto es igual a 175 volts. Ahora, si nosotros no queremos visualizar la temperatura, en el puerto serie, vamos a ver los LEDs. Aquí nos está mostrando un estado alto, cuando prende el LED es un 1, cuando se apaga es un 0. 1.75 es igual a esto que nos está mostrando los LEDs. Abrimos una calculadora de binario decimal en internet y escribimos los valores de manera binaria. Tenemos que es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Hacemos la conversión y nos arroja que esto equivale en número decimal al número 173. Y aquí verificamos que es correcto, aquí se está pasando por 2, pero es un aproximado. Por lo tanto, lo que hacen estos LEDs es mostrar el valor del multímetro de manera binaria a 8 bits mediante estos LEDs de acá. Y en el puerto serie ya está haciendo la conversión de voltaje a grado centígrado, nos está mostrando el valor que está leyendo el Arduino del sensor y su respectiva gráfica. Ahora se va a mostrar la implementación en físico. Aquí tenemos nuestro circuito ya montado. Este es el sensor LM35, los dos LEDs y acá los 8 LEDs para mostrar la conversión de la temperatura. Vamos a conectar el Arduino a la computadora y ahí vemos cómo los LEDs, como se mostró en la simulación, van prendiendo de acuerdo a lo que le esté llegando del sensor al Arduino. Bien, ahora se muestra en el puerto serie como se vio en la simulación. Tenemos el puerto serie que se está comunicando con el Arduino. Tenemos la variable temperatura que nos muestra
la conversión de voltaje a grados centígrados y el valor del sensor. Ahí vemos que el sensor nos está leyendo correctamente la temperatura, en este caso la temperatura ambiente. Por ejemplo, tenemos que la temperatura en este momento es de 174 grados centígrados. Vemos que aumenta, vemos que disminuye. Acá también influye un poco la conexión del Arduino y de la computadora en la temperatura del sensor. Y ahí vemos que de acuerdo con el puerto serie es que nos está mostrando en los LEDs la conversión de decimal a binario. Y así es como quedaría este proyecto utilizando un sensor de temperatura.